Hola a todos, ¿qué tal? Nuevo vídeo en el canal y de nuevo grabado de madrugada cuando la familia duerme, los únicos momentos que tengo disponibles para grabar hoy día. Y hoy hablamos de Torpedo 1972, el álbum, el tomo con el título Con lo que eso duele. Es el segundo de la nueva serie del personaje clásico, icónico del cómic español y mundial. Un personaje que a principios de siglo, en el año 2000, dada la desavenencia entre sus creadores, Abul y Burnett, aunque realmente el primer creador gráfico del personaje fue Alex Todd, nada menos, el gran clásico del cómic americano, que se encargó de las dos primeras historias, pero que no le convenció ese humor negro, esa violencia, esa moralidad del personaje, así que no quiso seguir dibujándolo y ya cayó en las manos de Burnett, que se convirtió realmente en su padre gráfico y que, dado la ruptura entre Abul y Burnett a principios del 2000 por un asunto de una canción, autoría de personajes, pues pensamos que nunca más veríamos una historia del gángster, pero aquí las tenemos. La primera, publicada hace unos años, curiosamente por Panini en su sello Evolution, y lo que parece va a ser la continuación de la serie. Va a haber más historias, esta vez en casa de DC, en la casa del bot. No sé por qué, no sé qué ha habido, a qué se ha debido ese cambio de derechos, pero bueno, aquí lo tenemos. En cuanto a la edición, pues es una copia. En eso hay que agradecer a ECC, las cosas como son. Ha sido continuista con la edición anterior, el primer tomo, tanto en el formato como en el diseño. El tomo es de tapa dura, lomo plano, con esta encuadernación holandesa. Y bueno, un diseño bastante atractivo y que le va muy bien al personaje. Pero, siempre hay un pero, en fin, ECC, incluso cuando lo quiere hacer bien, la caga. Al principio lo hizo bien sus primeros años y fue, como digo, respetuoso con ediciones incompletas que esta editorial continuó. Recordemos esta de La Cosa del Pantano, que dejó, cuando perdió los derechos, Planeta inconclusa a falta de un tomo que publicó ECC y lo hizo estupendamente, cambiando solo su logo, pero respetando el formato, respetando diseño, calidad de papel, todo. Aún más importante, en la edición de Sandman, la mejor que ha habido para mí, pues terminó, eso sí, Planeta su edición y el tomo infinito con las miniseries de muerte, eso ya lo publicó ECC, pero respetando toda esta edición de imitando al cuero, con las grabados, con todo muy bien. Aquí también ha hecho lo mismo, pero fijaos en el lomo. Esto es la pesadilla de un coleccionista y es algo fácilmente subsanable. Con no incluir el título, que no era necesario, podía haberse puesto un 2 o podía haberse puesto mucho más pequeño. Y sobre todo, este brillo quizá no lo veáis ahora, pero mientras el tomo primero de Panini tenía un rojo mate, muy mate, aquí han puesto como unas letras brilli brilli, que la verdad es que esto en la estantería queda fatal. Y sí, habrá gente que dirá que es tontería, que no afecta a la lectura, pero supongo que serán los mismos que cuando compran un coche nuevo y se lo dan con el retrovisor o con cualquier parte de otro color, no les importará porque a fin de cuentas el coche funciona. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Antes de eso, recordar que Torpedo es, ya digo, uno de los personajes más importantes del cómic español, creado, ideado por Abuli, primero las primeras historias de Alex Todd y el resto de Burnett. Todo eso lo tenemos en este integral que publicó Panini, que iba o vaya por la cuarta edición, quizá haya más edición, que tengo gracias al regalo de mi amigo Javi Mira, creador del canal Oferta Comics. Ahí lo tenéis y enlace en comentarios. Yo esto lo tuve en la primera edición, pero por
motivos, necesidad, tuve que venderlo. Por eso siempre es mejor tener las mejores ediciones posibles, porque cuando te haga falta en un momento de necesidad que nadie sabe cuándo pueden venir, se venden rápido y se venden bien. Las malas ediciones, las ediciones baratas, las ediciones de batalla, pues esas no las quiere nadie. Pero bueno, las historias de el Torpedo Primigenio original eran en blanco y negro, a diferencia de la colección actual 1972, que es en color, y estaban dibujadas todas por Vernet. Eran historias cortas, serializadas en diferentes revistas. Tenemos en este mismo tomo, tenemos un artículo al final precisamente sobre esto, haciendo un juego de palabras con los retruécanos, que son marcas de la casa. Pues nos habla de las diferentes revistas por las que el gángster fue pasando, y todos esos están incluidos aquí en este tomo grande, sí, pesado, la pesadilla de un grapero supongo, pero precioso, y que la verdad es una joya. Aquí está incluida también la famosa historia que fue censurada en el país, esto se publicó en el país también, y que se negaron a publicar en su momento, saliendo varios años después, en el 91 creo recordar. En cuanto a la serie, la nueva serie, pues ya hice un artículo sobre la primera historia para Comic Verso, este que estáis viendo en pantalla y que el que tenéis enlace en comentarios. Y ya dije que me sorprendió muchísimo. No voy a entrar ahora en profundidades porque tenéis el artículo disponible si lo queréis consultar. Simplemente diré que es muy difícil volver a retomar un personaje por el que han pasado tantos años, y un personaje que está primero con un creador gráfico como era Vernet, que bueno, por diferencias, discrepancias entre autores, dejaron la relación, y con ellos el personaje. Retomarlo 20 años después pues parecía complicado, y sobre todo en manos de otro autor, Risso, que aunque Risso es muy bueno, pero era complicado. Otras veces que han intentado revitalizarse o han intentado resucitar franquicias del cómic clásico español, me viene a la cabeza Zipizape, Desastre, El Capitán Trueno, Decepción. Sin embargo, aquí lo bordaron. Primero porque Abuli fue inteligente y no su héroe, su antihéroe, su personaje, que vimos sus desventuras en la década de los 30, en su juventud, en madurez. En el siglo XXI, en el 2020, pues era complicado que esas historias en el momento temporal siguieran funcionando, y con un nuevo dibujante además. Así que él hace algo inteligente y nos plantea sus historias 36 años después, en la década de los 70, en el Nueva York de los 70, muy interesante también esa época, ese entorno, y nos presenta a nuestro personaje y a su sempiterno Rascal ya como ancianos, pues viviendo al día y recordando mejores tiempos. Si bien el tomo son historias cortas publicadas casi todas en revistas, estos son dos historias completas de más páginas. Alguien me decía que Abuli es mejor guionista de historias cortas que largas, y tiene razón. Sin embargo, en este primer tomo no lo bordó. Primer tomo que tuvo una introducción del propio Abuli comentando que un personaje, él había envejecido, había ganado experiencia, pero perdido agilidad, musculatura, y eso es lo que quería transmitir a su personaje. Y lo bordó primero por el trabajo de Risso, que no digo que hace olvidar a Vernet, ni mucho menos. Vernet es inolvidable, pero que sabe adaptar su estilo y que sale usar el color, un color con tonos muy pálidos, que le da una atmósfera a esa Nueva York de los 70 genial. La primera historia que nos presenta este gángster ya retirado, al que le quieren entrevistar para que aclare luz sobre un antiguo caso, y que vemos que ha perdido juventud, ha perdido vigorosidad, fuerza, pero sigue siendo el mismo, con esos retruécanos, con esos juegos de palabras, con ese desprecio hacia el periodista en este caso. Y me sorprendió que fueran
capaces de hacer ciertas cosas que hoy día en el cine, en la televisión, en el cómic, esto, en fin, me sorprendió y les salió muy bien. Pedazo de historia, me encantó. Y si queréis saber más sobre ella, id al artículo y echad un vistazo. Y estaba deseando leer esta. Y esta, sin embargo, no es tan buena, no me ha gustado tanto. Seguimos con nuestros personajes. En este caso abrimos el tomo con, antes de que se me olvide, una muy buena introducción, prólogo de Álvaro Pons, el de la cárcel de papel, que muchas veces estos prólogos son innecesarios, no aportan nada o están mal escritos. En este caso no está muy bien escrito y lo que cuenta es interesante y merece la pena leerlo. Abrimos el tomo ya, la historia, de nuevo con dibujo de Risso, que hablaremos de él, con Rascal emborrachándose y siendo expulsado, echado con una patada en sus partes por el dueño del bar. Y va a su jefe a contárselo y este no le presta atención, pero a mitad de la noche le despierta para decir que no se le levanta, que algo le pasa, que cree que esa patada le ha afectado. A lo que Torpedo, fijaos, el uso del color, no se echa para nada de menos el blanco y negro. Fijaos, Risso es muy bueno trabajando en las masas de negro, y fijaos lo bien que está coloreado este cómic. Van a casa de una antigua conocida, una madame, para que Rascal recupere la confianza y recupere. Y allí, bueno, pues empieza la historia, pero una historia que es deslavazada y falta de ritmo. Si bien la otra, la primera que os he enseñado antes, iba como un tiro, esta pues son como pequeñas historias, pero que no terminan de encajar como una completa. Está el problema de erección de Rascal. Hay un encargo que le hace la madame para encargarse de alguien que la está chantajeando. Vemos como Torpedo se enfrenta a ese encargo. Vemos también una pequeñísima trama con una prostituta a la que tienen que buscar, pero no termina de cuajar, no termina de ser una trama sólida. Torpedo parece que va como una bola de petaco de un lado a otro, sin un rumbo fijo, y no me ha convencido. Se lee con agrado, los juegos de palabras, los retruécanos están como siempre geniales, los personajes son reconocibles, perfectamente caracterizados, pero en este caso los secundarios que aparecen, ese guardaespaldas en el club de chicas, esa madame, ese chantajista, la prostituta, ninguno es realmente recordable, no. Así que esta historia la disfrutarás si eres fan del personaje. La atmósfera está muy bien lograda, pero la historia en sí no termina de funcionar para mí. El dibujo sí, el dibujo es muy bueno, y sobre todo en estas imágenes, la iluminación que consigue con el blanco y negro, todo muy bien. ¿Qué decir? Pues yo sigo en el barco, esperando la tercera aventura, este Torpedo anciano, y esperando que mejore, esperando que se acerque más a la primera, a la calidad y a la redondez de la historia de la primera, y esperando que CC pues no la cague otra vez. Eso sí, nada que ver con el otro error que ha saltado hoy a las leyes, a las redes, el de American Vampire, que es que de verdad no hay un control de calidad en esta editorial. Bueno, lo dejamos ya. Un saludo y hasta la próxima.